Nosotros estamos terminando este ciclo y hoy es un día particular, no solo por la visita de quien tengo aquí a mi lado, que lo vamos a mantener fuerte así no se nos escapa. Nos gustaría que estuviera siempre acá con nosotros. ¿Qué día es hoy? 22 de noviembre. ¿Qué se festeja? El Día de la Música. ¿Por qué? Por Santa Cecilia. Por Santa Cecilia, con esa voz prodigiosa, la melodía. Hoy nosotros estamos recibiendo una de las músicas, yo diría, más prestigiosas, si se puede hablar y hacer esa comparación. Tenemos nada menos ni nada más que al profesor Alberto Bovenis. Su currículum son 700 páginas, por lo cual, si tendríamos que hacer un curso sobre el currículum del profesor Bovenis y sería inacabable. Yo voy a comentar lo que hemos vivido un poco más, conociendo la trayectoria del día a día de un grande. El profesor es farmacéutico, es bioquímico, es doctor en bioquímica, es investigador principal del CONICET, ha sido decano, vicerrector y rector de la Universidad de Buenos Aires por poco tiempo, en la época tumultuosa, 3 días de rector, ¿no? Donde, bueno, se corría la vida en esos momentos, la vida, con gente armada con tacuaras, ¿no es cierto?, con banderas en las tacuaras y todo que se venía, y que incluso me contaba hoy que hasta la corbata se le burlaba teniendo que salir por el riesgo de la vida. El profesor ha trabajado y ha sido uno de los pioneros, junto con su maestra, de la cual va a hablar hoy día, de Rebecca Gersman, en el tema del estrés oxidativo, los antioxidantes. Hablar de antioxidantes en la bibliografía mundial es tener referencia al profesor Bovenis. Tiene más de 270 trabajos indexados, es decir, con revisión de pares de revistas de alta calidad científica. Ha sido director de tesis de muchos, pero por lo menos 23 que terminaron, su doctorado. En este momento hay un doctorando. Incluyendo al actual rector. Incluyendo al actual rector de la universidad. Exactamente. ¿Y qué tema se va a referir? Miren lo que son las coincidencias. Mirá, Alberto. La última vez que estuvimos juntos en una mesa fue la salida de un antioxidante con resveratrol. ¿Te acuerdas que estuvimos? Sí. Bien, perfecto. Hoy día, en la Secretaría de Agricultura, hay una reunión sobre por qué se habla de que el vino, a través de los polifenoles, combate el estrés oxidativo. Quien tenía que estar hoy también acá con nosotros, que es un admirador tuyo, que lo ayudaste mucho, el profesor Pastor, está en este momento en esa reunión porque formamos parte, incluso con Marisa, con Sofía y todo, de un grupo de investigación en polifenoles. En este momento estamos haciendo el trabajo sobre estrés oxidativo en síndrome metabólico, y está allí. Entonces me pidió, entre otros, varios me han pedido, por favor, que esto esté filmado para poder escucharte y deleitarte. ¿De quién nos va a hablar hoy? Rebecca Gersman. Cuando uno habla de Rebecca Gersman, todo el mundo tendría que decir: pero fue una candidata al premio Nobel, o estuvo en la línea del Nobel. Fue la primera que habló con fundamentos de la toxicidad del oxígeno, allá por el año 1954. Ella trabajaba en Estados Unidos. Y
le sorprendía que pilotos, piensen ustedes, post Segunda Guerra Mundial, el envejecimiento prematuro de pilotos, aeronaves, no solamente por la presión, pasear por las cabinas, sino también por las radiaciones ionizantes que tienen. Y ustedes, si ven pilotos, en general están con el cabello encanecido, ni que hablar de las azafatas que están soportando altas radiaciones ionizantes. Hay todo un trabajo digo, sueco, que muestra incluso hasta alta incidencia o prevalencia de cáncer de mama. Pero sacando eso, nos va a hablar de esta extraordinaria mujer que nació en provincia de Buenos Aires, Carlos Casares, allá por el año 1903, y que fue tratada en ese momento, en 1954, como poco serio el aporte que había hecho, nada menos que hablando de la toxicidad del oxígeno. Hasta que en el año 1969 se descubre la superóxido de mutasa, entonces empieza todo, che, Rebeca tenía razón. Por todo ello, y por todo lo que representa el profesor Boveris, y realmente me siento orgulloso, pleno que nos esté acompañando, y en el último día por este año de nuestro ciclo, lo recibimos con este fuerte aplauso. Por la introducción. No sé cómo dijimos, pero señoras, señores, amigos, estudiantes, asistentes. Hoy nos reunimos para, por indicación del profesor Yermoli, para tratar el tema de Rebecca Gershman y la toxicidad del oxígeno. Que el oxígeno pudiera ser tóxico en el año 1950 no lo soñaba nadie. Entonces, Rebecca, trabajando en los Estados Unidos, no solo estableció la toxicidad del oxígeno, sino que dio una serie de parámetros que se fueron desarrollando. Así que yo me voy a ocupar en esta presentación de eso, el trabajo de Rebecca en relación al concepto de la toxicidad del oxígeno. Esta presentación es en realidad la versión PowerPoint de un capítulo escrito para un libro que está haciendo la Academia Nacional de Medicina, que el editor es Raúl de los Santos, el académico Raúl de los Santos, y que tiene este capítulo tiene el mismo título, y que los autores son Raúl de los Santos, Lidia Costa y yo. Lidia Costa es la sobrina, me parece que la única sobrina que queda de Rebeca. Así que esa va a ser la presentación. Vamos a empezar por algunos datos biográficos. A ver cómo me acomodo para poder... Así me pongo. Es cuestión de dar un giro de 90 grados. Rebeca nació en 1903 en Carlos Casares, que era una población rural de la provincia de Buenos Aires. Después que Rebeca terminara la escuela primaria en Carlos Casares, se mudó la familia a Buenos Aires y ella cursó su bachillerato en el Liceo Nacional de Señoritas y se graduó ahí en 1919. El padre de Rebeca había hecho una fortuna en negocios ganaderos y la familia disfrutaba de una situación acomodada. Rebeca Gershman obtuvo los títulos de farmacéutica y de bioquímica, que era un posgrado de la carrera de farmacia, en 1926 en la Facultad de Ciencias Médicas. Y en ese mismo año se incorporó al equipo de investigación de Bernardo Sosa.
Según me contó ella lo fue a ver a Usai y le dijo que había leído por ahí que había algunas partes de la glucólisis que no estaban claras y que ella quería aclarar eso. Entonces Usai le dijo que sí, la incorporó a su equipo de trabajo y la puso a hacer fisiología experimental, como corresponde a un buen jefe. Le cambió la orientación. Y con la fisiología experimental, que obviamente era el fuerte de Usai, comenzó la carrera de Rebecca Gershman. La siguiente, a ver si puedo. Ahí está para que veas. Esta es una foto que realmente es una cosa. Es el personal oficial y voluntario del Instituto de Fisiología que realizaba tareas de investigación en el año 1927. Entonces, Rebecca Gershman está ahí. Esta es otra Dora Potic, y acá hay otras dos mujeres. Esto son 4 mujeres en una fila de, si se cuenta todos aquellos, marca la proporción de mujeres que había en el grado, en la carrera, en todos lados. Muy distinto de lo que se ahora, muy distinto. Entonces, incorporada ya al equipo de Usai, Usai la llamó a Rebeca y así como si fuera una cosa fácil, le dijo que inventara, que desarrollara un método para medir el potasio en la sangre. En esa época se mezclaba el potasio, el sodio, no sabía ni qué medir. Entonces le cargó eso. Rebeca se fue a la biblioteca, porque en esa época que no había internet, la biblioteca era el lugar donde estaba el conocimiento. Entonces se fue a la biblioteca, estuvo leyendo libros por ahí y encontró que había una sal, el cobaltinitrito de potasio, que precipitaba y el cobaltinitrito de sodio no precipitaba. Y con eso armó un sistema con el cual podía precipitar el potasio y medirlo después en una serie de reacciones químicas. Eso fue una cosa impresionante, el avance. Después de trabajar una media docena de años con eso, Usai le sacó bien el jugo a eso. Le hizo medir cuánta situación fisiológica había, el potasio en el plasma, acá, allá, a todos lados. Y la tesis tiene unos 23, 25 capítulos que tratan todas esas situaciones. Y se publicó finalmente en 1939 como el potasio plasmático en el estado normal y en el patológico. Eso sacó el premio Facultad de Ciencias Médicas y cuando apareció, allí escribí que es una contribución copernicana para el estudio de la homeostasis del medio interno, porque el potasio no se le daba bolilla, no se sabía cómo medirlo, y esto dio una herramienta. Entonces, eso produjo una revolución en el mundo, y en el hemisferio norte, en la Universidad de Rochester, el profesor a cargo de todo eso era Wallace Fenn, y de alguna manera se decía que Wallace Fenn era el fisiólogo del hemisferio norte, como Usai era el fisiólogo del hemisferio sur. Y una vez por año Usai se iba a visitarlo, a verlo, a su colega en Rochester,
y hablaban de cosas de profesores de fisiología. Entonces, en un momento le dijo Fenn a Usai, mándame a Rebecca Gershman que me ponga el método de medir potasio, porque nosotros no sabemos ni qué, ni cómo, ni qué, ni cómo, ni cuándo. Entonces, Usai la puso con una beca de un instituto de cooperación americana a Rebecca en Rochester. Y es así, es la dejada de la que se la ve en Rochester. Una patata. Ahí está Rebecca Gershman en la Universidad de Rochester en 1944. Es decir, 1944, ¿qué época? Segunda Guerra Mundial, hasta acá, no faltaba nada. Y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo había contratado a la Universidad de Rochester y a Wallace Fenn para estudiar los efectos fisiológicos que venían en el vuelo. Entonces, eso es lo que está en esta diapo. El párrafo de arriba le dice que Gershman fue a Rochester y al poco tiempo Fenn recibió un prototipo de fotómetro de llama, eso que ahora está en cualquier laboratorio de análisis clínico, y para probarlo. Y Rebecca le informó que el fotómetro era mucho mejor que el método químico, que el método de ella. Entonces, Fenn dijo, pero te quedaste sin trabajo con esto porque hay que inventarte un trabajo nuevo. Entonces la pasó al tema del efecto de los gases respiratorios sobre los pilotos, los gases respiratorios en el vuelo. Y entonces ahí empezaron a estudiar la fisiología de los pilotos en vuelo. Muy interesante, los pilotos en vuelo tenían dos cosas que se llamaban la ceguera roja y la ceguera negra. La ceguera roja era cuando salían de donde estaban volando y se acercaban para tirar sus bombas, no flores, bombas. Y los que lo estaban esperando le tiraban con todo. Entonces, una vez que tiraban la bomba, pues si la tiraban de muy alto se desparramaban para que lleguen bien, daban la vuelta y subían lo más empinado posible. Y ahí le venía la ceguera negra, ceguera roja, ceguera negra. Por supuesto, mientras tenían la ceguera no podían ver nada, era a la que te creas, que subían, bajaban. O sea que era un tema de guerra, de bombardeo, de funcionamiento. Entonces Gershman empezó a estudiar eso y está ahí a la izquierda con un colaborador que se llama Justin Frost, que es el research assistant, y empezó con el oxígeno. Los gases respiratorios son el oxígeno y el CO2. Entonces ella empezó con el oxígeno y cuando empezó con el oxígeno rápidamente se dio cuenta que cuando aumentaba la presión parcial de oxígeno aparecían efectos tóxicos, cosa que nadie se había imaginado nunca. Y hay una anécdota que es que en una de sus visitas a la Argentina, Usai la mandó a todas las maternidades de la universidad y de la comunidad con su máquina de medir oxígeno para ver cuánto oxígeno tenían las cámaras donde ponían a los neonatos. Entonces Gershman había recontraprobado que cualquier cosa arriba de 60-70% era tóxico y producía ceguera del recién nacido.
que fibroplasia retrodental o como se llama. Entonces cuando fui y midió todo, volvió y le dijo, Usay, quédese tranquilo, doctor Usay, acá las cámaras para los neonatos están todas pinchadas, ninguna llega al 60%. Así que en esas situaciones estamos. Hoy todo se mide al milímetro. Vamos a la siguiente. Como les dije, esta es una presentación que es una copia, un pasaje a PowerPoint de una presentación del libro de la Academia de Medicina. Y el libro de la Academia de Medicina tiene estas dos figuritas que muestran, por eso se llama un poco de química básica, cómo se hacen las valencias, es decir, las uniones químicas entre los átomos. Y acá es el carbono, que es el que está en el centro, y los hidrógenos del metano. Carbono y los 4 hidrógenos. Entonces, entre todos ellos se ponen un par de electrones compartidos y con eso se completan las órbitas. En el caso de los radicales libres, ahí aparece un electrón desapareado, que es el que está indicado acá, mientras que estos son los electrones pareados, que son compartidos en una doble unión con el carbono vecino o en una unión química simple con el carbono vecino. Pero el punto clave es ese electrón desapareado, que le da una alta reactividad química y que, digamos, ese electrón desapareado es más o menos como un divorciado recién divorciado, está buscando aparearse. Vamos a poner así. Gassman, como les dije, cuando se planteó la cosa se fue a la biblioteca y se puso a estudiar. Ahí está el conocimiento, ahí voy. Entonces, lo primero que hizo es enterarse de que este señor, Leonor Michaelis, que es el de Michaelis Menten, había desarrollado el tema de que todas las oxidaciones de las moléculas orgánicas implican como intermediarios a radicales libres, y identificó la semiquinona de la vitamina E. Entonces, esta es la ubiquinona, totalmente oxidada, esta es la totalmente reducida, el ubiquinol, y acá está a mitad de camino. Entonces, la explicación de Michaelis era que, así como en el arca de Noé, los animales van de a pares, pero cuando llegan a la puerta, uno va un poquito más adelante y el otro va un poquitito más atrás. Y en ese momento aparece el radical libre. Y con esa idea de la transferencia univalente de electrones, estableció Michaelis el concepto de la reducción univalente del oxígeno. El oxígeno con un electrón se transforma en radical superóxido, con 2 electrones se transforma en peróxido de hidrógeno, con 3 electrones en radical hidroxilo y con 4 electrones en agua. El concepto fue considerado teórico y le dieron poca bolilla, a causa de que el monumental trabajo de Otto Warburg, que había ganado en 1928 el premio Nobel por la acción de la citocromo oxidasa que genera agua como producto final. Entonces, Otto Warburg dio cuenta del 97% del oxígeno consumido, y esta vía de la reducción parcial daba cuenta del resto del 3%. Entonces, primero se vio el 97 y después el 3%. Cuando Rebeca empezó a estudiar el tema de la radiación,
Hiroshima y Nagasaki estaban ahí en la... Y no solo Hiroshima y Nagasaki, estaba la guerra en cualquier momento, la plena Guerra Fría. Entonces vio que cuando se pone radiación sobre agua pura, se forman una serie de moléculas. Este es el superóxido protonado, este es el hidroxilo y este es el H2O2, las tres especies de la reducción parcial del oxígeno, más esto, que es lo que queda del agua cuando cuando sale un electrón, que es el electrón acuoso, y esto que es hidrógeno puro. Y vio los rendimientos, vio que estos tres, bueno, dan cuenta de una parte importante. Así empezó a elaborar algo que ahora llamamos la teoría de Gershman, y el título que yo veo bien y ustedes no sé si ven, que dice Usai en Rochester a principios de 1954. Usai hizo su habitual visita anual a la Universidad de Rochester y a Rebecca a principios de 1954. Lo que habíamos mencionado de que lo visitaba a Henry. Rebecca le dio 4 manuscritos con textos que variaban en el énfasis en lo experimental o en lo teórico especulativo. A la mañana siguiente, no una semana después, Usai le devolvió los manuscritos diciendo: hija, todas las versiones son excelentes. Envíe inmediatamente cualquiera de ellas para su publicación. Ahora la publicarán, pero en 50 años alguien ganará un premio Nobel por este trabajo. Bueno, estamos esperando el premio Nobel, pero la otra parte está perfecta. El consejo fue... ¿qué debe decir? Ahí está. El consejo fue seguido y el manuscrito fue enviado a Science, una muy prestigiosa revista científica entonces y ahora, y se publicó el 7 de mayo de 1954. Si a principios, es enero o febrero, en mayo ya se publicó, quiere decir que los que lo vieron inmediatamente el vuelo que tenía. Y se publicó como Oxygen Pulsating and X-Irradiation Mechanism in Common por Gershman, Gilbert, Klein, Dwyer y Fenn, del Departamento de Fisiología de la Universidad de Rochester. Eso fue realmente importante y estableció ese artículo se llamó después la teoría de Gershman o algo así. Entonces, la teoría de Gershman salió de ese artículo y lo que dice de Gershman 1954, la revista Science, los postulados son que los radicales libres del oxígeno son el mecanismo molecular común de las toxicidades del oxígeno y de la radiación ionizante. Segundo, un aumento de la presión de oxígeno, una disminución de la defensa antioxidante. ¿Qué dice? Creo que lo está manejando de la o una disminución de la defensa antioxidante conducen a daño celular. Y tercero, la toxicidad del oxígeno es un fenómeno continuo. Yo voy a parar y voy a tomar en detalle cada uno de estos tres postulados. Primer postulado: los radicales libres son el mecanismo molecular común de las toxicidades del oxígeno y de la radiación ionizante. Aceptado totalmente, 100%, ninguna duda. Reformulado en 1972 como el dogma de Friedrich.
Friedrich es uno de los que están esperando el premio Nobel por esto, está ahí. Y lo escribió a su